Bienvenidos al especial de Halloween de la Atalaya del Multiverso. Mi nombre es Gonzalo y seré vuestro anfitrión en esta horrible velada en donde yo, genio del mal, azote de la crueldad más absoluta e instigador de pesadillas, he reunido a mis compañeros. No, compañeros no, víctimas, a las que he sometido al tormento de ver al menos dos películas de terror, para que nos cuenten qué les ha parecido. Me acompañan por un lado Mónica. Oh, Mónica, tan dulce y delicada, sangre digna de un sacrificio y la más cagueta de entre nosotros. Hola, Mónica. ¿Han dejado ya de chillar los corderos? Espero seguir apareciendo en tus más turbias pesadillas y que esa figura que tienes a tu espalda no acabe contigo hasta que terminemos de grabar. Hola, Gon. Ya está, solo eso. Pues, no, hombre. Pues me he girado para mirar si había una figura, la verdad. Haces bien. Pero, gracias. Aunque ahora me da miedo que esté en el armario. Pero sí, he conseguido soportar toda la sangre que ha aparecido en mi película y todo ha ido bien. Perfecto. Esperemos que sigas viva durante lo que queda de programa. El valiente Tena, el cual ahora mismo se encuentra con una camisa de fuerza y que tiene por hobby hacer exorcismos en la soledad de un piso medio derruido, que se construyó un viernes 13 de 1666 en un cementerio indio. Valiente insensato. Buena cosecha de cementerios la de ese año, ¿eh? Salió bastante fina. Los exorcismos salen bien aquí. Nada, yo aquí, pues nada, dispuesto aquí a hablar de las películas que nos ha obligado a ver nuestro terrible anfitrión. Perfecto. Marlos, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Golpea dos veces si te encuentras entre nosotros los vivos, mientras sigamos estándolo, claro. ¿Qué tal, Marlos? ¿Cómo es la otra vida? ¿Se agradece el calor del infierno ahora que llega el frío? Sí, ya va tocando, la verdad. O sea, hace buen tiempo. Y por último, y por ello no menos importante, nuestra siguiente víctima de hoy, Vir. ¿Cómo me gusta torturar a Vir? Vir es de las personas que apuñalarías 27 veces, descuartizarías y te guardarías un pedacito para poner encima de tu mueble de Ikea. Mi mueble favorito es el Malmo, pero por lo del mal al principio. Hola, Vir. Conmigo no podría, así como Rasputin. Tendrías que hacer mucho para matarme. Tú juega, que aún queda mucha noche por delante. Y vosotros, queridos oyentes, espero que estéis preparados, porque este podcast Satanicum empieza tras esta musiquita. Bueno, y después de esta introducción que me imagino que a más de uno le habrá hecho hacerse caquita encima, nos ponemos un poquito serios. Se viene Halloween, se viene especial del podcast aquí de la Atalaya del Multiverso. Y un poquito como he comentado al principio, la intención de este programa sobre todo es recomendar películas de terror un poco fuera de lo mainstream, de lo conocido. Y medianamente, como no voy a decir experto en cine de terror, pero sí que de lo que somos todos los que contribuimos a este podcast, sí que disfruto mucho de este género. He mirado de sorprender un poquito y putear las cosas como son a mis compañeros. Voy a dejar que empiece Tena, porque ha sido realmente el alumno aventajado y no solo se ha visto dos, sino que aún me ha pedido una tercera y se la he recomendado. Con lo cual, Tena, si te parece, coméntanos qué primera película te puse para contemplar. Pues yendo en orden del orden en que me las diste y en el que las vi, la primera fue La Matanza de Texas. Clasicazo, del que ha habido luego referencias e imitaciones a docenas en todas partes, y que no me había visto nunca, efectivamente, también porque en general he visto muy pocas pelis de terror, que eso es una de las cosas por las que nos has tenido que recomendar tú a todos, porque íbamos todos bastante pez en el tema. Y me ha gustado. No, a ver, me ha gustado. No me parece un peliculón increíble, pero es que es el género que es, y no es un género para hacer peliculones increíbles con una profundidad tremenda. Y teniendo en cuenta que es la primera de... A ver, no es la primera de terror, evidentemente, ni la primera película en la que un loco masacra a un grupo de gente. Es la primera de eso que generalmente se llama terror ochentero. Es una peli del 74, con lo cual es anterior a todas esas que es de terror ochentero.
Y a ver, me ha gustado, teniendo en cuenta el tipo de peli que vas a ver, me ha parecido que está bastante bien. Todas esas cosas que las ves y dices, es un cliché, para cuando se hizo la peli todavía no era un cliché. Y, y entiendo el atractivo. En general nunca me ha interesado mucho este tipo de pelis, pero después de verlas sí que entiendo el atractivo que tiene para quien le guste este género. Esta peli puede estar muy bien. Y bueno, que no he dicho dónde se encuentra la peli. Esta está en Prime Video, creo. Sí, en Prime Video, seguro. Y de hecho había más del género. Luego me fui dando una vuelta por Prime a ver qué más había. Hay unas cuantas cosas interesantes. Y ya está. Y bueno, ahora pasará Marlos a hablarnos de las películas que le ha tocado ver él. Vale, pues de las que he tocado verme, por ejemplo, una de ellas sería It Follow, que es la típica película de terror adolescente. Entonces, la película sí está entretenida, pero la premisa, como suele pasar en este tipo de género, pues no sé, es un poco estúpida quizás. Y tiene algunos momentos y algunas situaciones, pues eso, que son, no sé, que intentando ser terroríficos puede ser que incluso parezcan cómicos. No sé, bajo mi punto de vista tampoco. Pero bueno, yendo ya a la sinopsis, digamos, un poco de la película. Básicamente o sea, es una chica adolescente que cuando, no sé, cuando tiene relaciones con su novio, su novio le pasa una maldición. Y esa maldición pues hace que durante toda la película pues le persigue como una presencia. Y esa presencia pues va adoptando distintos aspectos de gente conocida por ella. Entonces pues lo típico, va pasando por mil situaciones, intenta librarse de la maldición y no sé, pasan mil historias, a cada cual más, no sé, más curiosa que la anterior. Pero bueno, en resumen, o sea, es entretenida, se deja ver y bueno, no está mal. Ah, bueno, y para acabar, que se me pasaba, está en Amazon Prime y eso, que creo que sí, es de 2015 la película. ¿Vale? Y bueno, y tú, Mónica, ¿qué nos comentas? Pues la primera película que he visto de las que me recomendó Gon es Sleepy Hollow, que bueno, está dirigida por Tim Burton y los protagonistas son Johnny Depp y Christina Ricci. Entonces la película, la sinopsis trata de un hombre que es policía, que es interpretado por Johnny Depp, que él cree en la razón y quiere que desaparezca la caza de brujas, porque opina que los métodos de investigación que se están haciendo hacia finales del siglo XVIII, que es cuando se inventa la película, no son los adecuados porque la gente confiesa por miedo y no por la evidencia científica o porque sean culpables realmente. Entonces le envían a un pueblo donde hay un asesino paranormal, para decirlo sin spoilers, y tiene que descubrir pues, realmente lo que está pasando, y él tiene que poner a prueba pues, lo que es método científico con todo el tema del miedo, de las brujas y todo este tema. La verdad es que me ha gustado bastante, la podéis encontrar en Netflix y no daba miedo, lo cual para mí ha sido muy bueno porque si no estaría llorando. Y me ha gustado mucho la banda sonora porque es de Danny Elfman. Ya sabemos que Danny Elfman suele hacer las bandas sonoras de las películas de Tim Burton. Y bueno, es un compositor que personalmente me gusta mucho, no sé qué piensan los demás. Entonces he estado bastante contenta. La película es muy entretenida y la verdad es que la recomiendo muchísimo. Y ahora pues, bueno, Vir, cuéntanos tu película. Pues yo vi El tren a Busan, una de ellas. Es coreana, dato curioso, está protagonizada por Gun Jo, que es el reclutador del juego del calamar. Y es una película de 2016. Es de zombies. Y a mí me dan mucho más rollo los zombies. Pero en esta peli siento que fue bastante natural, bastante todo bien hilado. Lo que pasa es que es como todo. Siempre en este tipo de películas a todo el mundo nos da por pensar, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Por qué lo estáis haciendo así? ¿Es que no habéis visto películas de zombies antes? Y bueno, lo que yo resalto es que al ser cine coreano, al ser asiático, pues da muchísimo choque cultural, pero desde una perspectiva occidental. Y siempre hay crítica social en su cine, en sus series. Y no sé, es como que el choque cultural, el tener
un paisaje distinto. El que se dé en un tren, porque es bastante obvio, es donde se dan todos los hechos, es en un tren. Ahí es donde empieza lo del virus, al menos dentro de la película, porque el virus se va propagando por el resto de Corea y ahí empieza. Y yo creo que está bien hilado, y aparte de todo, pues se ve un sitio que no es tanto americanizado, que no es siempre el mismo ambiente, sino que varía. Y para ser una película de zombies, que ya digo que a mí no me gusta mucho porque me da muchísimo mal rollo, a mí me gustó bastante. Quizá tiene que ver porque es cine coreano, pero estuvo bastante bien. La podéis encontrar en Amazon Prime y yo no tengo nada más que decir. Al que toca es el maestro de ceremonias, a ver lo que ha visto él. Adelante, Gon. Bueno, pues yo la verdad es que tenía un reto en cuanto a buscar 2 películas, porque como no me habéis recomendado ninguna, he tenido que sacarme yo las castañas del fuego y he tenido que buscar en foros y referencias de alguna película de terror que no hubiera visto, que me llamara la atención y que considerase que más o menos estuviera bien. La primera que vi es Bone Tomahawk, que está en Amazon Prime, es una película de 2015, que se encontraría dentro del género de terror, pero es un western, que eso me llamaba un poco la atención. Es decir, voy a inventar una película de miedo con indios y vaqueros. Me llamaba mucho también, porque en este caso sale Kurt Russell, que bueno, supongo que sabéis quién es el que hacía de Ego en Los Guardianes de la Galaxia, o protagonizó ese peliculón de terror que es La cosa de John Carpenter. Pues bueno, lo que es la premisa básicamente es el secuestro. Voy a tirar directamente al secuestro. Se trata de secuestran a la mujer del médico y acude a una partida en la que está el sheriff, el ayudante, el propio marido del médico, el terrateniente que caza indios, y se van en la búsqueda de intento de salvar a esta mujer del médico de unos indios que son caníbales, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, la película está bien, entre comillas, porque sí que es cierto que lo que es terror como tal no tienes más que las propias escenas de gore y sangrientas, que son bastante escandalosas. O sea, tengo que reconocer que en algún momento tuve que apartar la mirada. Sobre todo, pues bueno, es muy indios, caníbales y salvajes, pues que puedes esperar. Pero sí que es cierto que el nudo de la película, todo lo que es el trayecto desde que salen a mirar de rescatarle, se me hizo un poco pesado. Destaco sobre todo a Kurt Russell, que está brutal como sheriff, y bueno, también sale, por ejemplo, Patrick Wilson, que sale tanto en Insidious como en Expediente Warren, que parece que es un hombre que le gusta mucho el género de terror, y como curiosidad está bien y me parece por lo menos original en cuanto a la premisa. Y nada, yo por mi parte esta es la primera que he comentado. Ahora, en vez de pasarle la patata caliente al siguiente, va a ser la cabeza caliente para Tena otra vez. Tena, para ti. Bueno, pues la segunda película que me tocó a mí verme para grabar este podcast es una que es la que más me ha gustado de todos, a pesar de que yo sigo manteniendo que no me parece del todo una peli de terror como tal. Es Green Room, la película de 2015, si no recuerdo mal, sí, 2015. Se considera de terror porque tiene ese punto de tensión, de que evidentemente las cosas que ocurren en la película, agradables, tampoco son. Pero miedo como tal no da. O sea, sería una peli apta para que la vea Mónica. Pero me gustó muchísimo la película. Así por hacer un pequeño resumen de qué va la peli sin hacer spoilers. El grupo principal de protagonistas de la película son un grupo de chavales jóvenes. Tienen un grupo de música, de así metal duro, bastante duro, pero no tienen un duro, como la mayor parte de los músicos no tienen un duro. Y entonces, para conseguir llegar a un sitio en el que tenían un concierto, aceptan un bolo en un bar un tanto curioso, un tanto apartado de ningún sitio. Y la cuestión es qué cosas empiezan a pasar en ese bar. Se da ya allí es cuando se da la situación que da que desata toda la película. Lo que decía, la película está muy bien, me ha gustado muchísimo.
Los personajes me han gustado, el cómo transcurre toda la situación de toda la parte de tensión, toda la parte donde ya se libera la tensión, me parece que está muy bien llevada. Además se pasa rápido, dura una hora y media la película y se pasa volando. Y el reparto tampoco está nada mal. De hecho, en la película sale Patrick Stewart, también, o Stewart o Stewart, nunca tengo claro cómo se dice, que el que hacía de Xavier en las primeras de X-Men, el que hizo de Picard en Star Trek, actorazo tremendo, que de hecho me sorprendió. En el momento de la peli en el que sale dije, anda, ¿qué hace este señor aquí? Y en general la película me gustó muchísimo. La película está disponible en Prime Video también, como la anterior. Es que yo también tengo pocas plataformas y había poca variedad en donde podía elegir. Pero eso, lo dicho, me parece un peliculón increíble. Lo recomiendo a cualquiera que lo quiera ver. Tanto si le gustan el terror como si le suelen dar demasiado miedo las de terror. Y yo creo que con esto ya estaría mi reseña. Doy paso otra vez a Marlos, que tendrá otra película que hablar. Vale, pues o la otra que yo he tenido que ver sería Verónica, que en este caso sería cine español, que yo por lo general no me suele apasionar mucho el cine español y todo eso, ¿no? Pues, pero bueno, esta en especial, la verdad, está bastante bien. O sea, me ha gustado más de lo que pensaba, la verdad. No sé, la trama, la verdad, está muy entretenida, no sé, las actuaciones y todo, no sé, en tu momento te crees lo que está pasando. Y la verdad, se hace muy entretenido. O sea, y bueno, y ya en cuanto a la sinopsis, pues está y básicamente, o sea, la película es de tema de Ouija. Entonces, pues la protagonista, junto con una amiga, hace la Ouija. ¿Qué puede pasar cuando hace ese tipo de cosas? Evidentemente, no puede salir bien. O sea, porque es que o sea, es lo típico, ¿no? Pero bueno, el caso es que le van pasando a toda su familia y a sus conocidos, le van pasando una serie de cosas y no sé, hay una intriga ahí que es bastante interesante y no sé, la tensión, lo que va pasando y no sé, en ningún momento te aburre, o sea, la verdad es muy llevadera. Y bueno, se me ha olvidado también decirlo, esa estaría en Netflix. Y bueno, y tú, Mónica, ¿cuál es la otra que has visto también? Pues la siguiente que he visto es Noche de Bodas. Igualmente quería deciros que, bueno, gracias Tena por la recomendación de Green Room, por la parte que me toca, aunque me hayas llamado cagueta en la cara. No pasa nada. Y después que, bueno, esta película que nos ha hablado Marlos es especialmente interesante desde el punto de vista policíaco, si lo queréis llamar así, porque está basada en un caso real y es el primer caso que la policía española reporta como un caso del cual no pueden explicar lo que ha sucedido y me parece bastante interesante. Entonces, bueno, Noche de Bodas, que es la que he visto. A ver, está bien. Yo sé que Gon me la ha recomendado por dos motivos. Primero, porque es una película que en teoría se considera de humor, aunque bueno, yo como tengo un humor tan raro, pues la verdad es que sí, en un par de momentos pues me he reído, pero en general no me ha hecho gracia. Y después, porque como soy enfermera y estoy acostumbrada a la sangre, ha pensado, le voy a poner sangre. Pues había muy poca sangre, Gon. Podrías haber tirado más con más sangre y no me habría molestado. No A quiero ver, la hacer película... spoiler, pero al final hay mucha sangre. Ya, bueno, pero... Hay un momento mucha sangre. solo. Ya. Bueno. Pero no sé, yo me imaginaba algo más en plan... No sangre chorreando las paredes, porque se supone que la película es realista, pero bueno. A ver, la película trata sobre una chica que se casa y la familia del marido tiene una tradición que es que en la noche de bodas juegan a un juego de mesa. Bueno, no tiene por qué ser un juego de mesa, pero juegos. Entonces ella primero está muy tranquila, ¿no? Porque, claro, juego, vale. Es una forma un poco curiosa de pasarse la noche de bodas, pero tampoco es algo tan raro. El problema es que entonces le cuentan una historia sobre la familia y ella tiene que ser la mano inocente que decide qué carta indicará el juego al que van a jugar y le toca el escondite. ¿Qué pasa? Que no es el escondite normal, sino que básicamente es que ella se tiene que esconder y los demás la tienen que encontrar antes del amanecer. Si la encuentran, la van a matar. Y esa es la película. Entonces, miedo no me ha dado porque no tiene ningún susto ni nada por el estilo,
pero es que es tan poco realista que no sé cómo sentirme, porque como os he comentado con la anterior, hay un caso paranormal, entonces ya te esperas que no sea realista, porque claro, trata sobre un asesino sin cabeza, y ya sabes que eso no va a ser, porque es imposible. Ya sabes que no es algo realista, pero esta me estás intentando vender que son unos psicópatas que van a matar a su nuera. O sea, tú eres un hombre, ¿vale? Y quieres mucho a tu pareja. ¿Y la vas a meter en un juego en que sabes que se puede morir? Pues no la quieres tanto, ¿eh? Con perdón. Y por eso no me ha gustado. Pero bueno, la he visto con una amiga y a ella le ha gustado mucho. Si la queréis ver, la tenéis en Disney Plus. También quería hablar de la banda sonora de esta, no por nada en especial, sino porque, aunque no me ha gustado tanto como la de Danny Elfman, por tema de compositor, sí que es verdad que te mete mucho en la película. O sea, está realmente el tema del nerviosismo, de qué va a pasar y todo esto, sí que te mantiene atento. Y ahora, pues le doy paso a Vir, que nos cuente la segunda película que ha visto. Yo vi Autopsia a Jane Doe, que es una película de 2016, y como dato curioso, en Estados Unidos a los cadáveres se identificar si son mujeres se le llama Jane Doe y si son hombres se le llama John Doe. Bueno, pues el argumento trata de que hay una escena de un crimen y encuentran a una chica muerta, que aparentemente no tiene nada que ver con el tema. No saben quién es, no hay identificación, y entonces le encargan el tema de buscarle la causa de su muerte a dos médicos forenses que son padre e hijo. Y a partir de ahí, a partir de que reciben el cadáver y todo eso, empiezan a suceder cosas muy turbias, muy turbias. Yo esperaba que me diera más miedo, pero la verdad es que no me dio tanto miedo. Y el final es bastante abierto, por lo que supongo que también puede haber, o hay, la verdad es que no lo sé, una secuela de la película. La podéis encontrar en Amazon Prime, que tiene un amplio catálogo de películas de miedo y está entre ellas. Y nada, esa es mi película. Así que ahora le voy a dar paso a Gon para que nos cuente la siguiente que se ha visto. Pues a ver, yo la siguiente película que he visto, bueno, de las que he visto, porque realmente incluso he llegado a ver más de las que me tocaban, pero opté y voy a optar por hablar de una que también está en Amazon Prime. Como dice Vir, Amazon Prime chapó tiene un gran número de películas de terror y eso es de agradecer de cara cuando vas buscando. Y la que he cogido se llama Oculus, el espejo del mal, porque comentando mientras preparábamos sobre qué películas de miedo o qué cosas nos daban miedo, Mónica me dijo que el tema de los espejos les daba muy mal rollo y yo esta película la tenía un poco como pendiente. Es una película de 2013 y el motivo por el que la tenía pendiente es porque con su director, que se llama Mike Flanagan, es para mí uno de los, junto con James Wan, uno de los directores más punteros en cuanto a género de terror últimamente. Y esta era una de sus primeras películas y que todavía no había visto, ¿vale? Para quien no conozca a Mike Flanagan, pues si ya esto es como ya un plus añadido a esta película, él dirigió la secuela del Resplandor, Doctor Sueño, que es una película de miedo también que recomiendo encarecidamente porque funciona perfectamente como secuela del Poltergeist de Kubrick, como del Poltergeist del libro de Stephen King. Coge las dos, en este caso, lo mejor de cada una y hace un popurrí y te funciona perfectamente. Y luego es el que suele ser el director de las series de Netflix que más miedo están dando, que son La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor o la que recientemente han estrenado, que es Misa de Medianoche. Sobre la película en sí, pues en este caso de lo que trata es de dos hermanos que a lo largo de dos momentos del tiempo, vemos cuando son pequeños y cuando son adultos. Cuando son pequeños, ven como el padre asesina a la madre e intenta matar a los niños. Y el hermano mayor, o sea, el hermano pequeño, perdón,
En este caso es internado porque se mata al padre y no piensan que puede ser por nada paranormal. Mientras que la hermana desde siempre ha defendido que todo lo que pasó en esa casa es por culpa de un espejo antiguo que tenían. Y está muy bien porque en este caso, con lo que es la parte del futuro, una vez ya ha salido el hermano de internamiento, está la hermana intentando hacer una especie de no experimento, pero sí un reportaje con cámaras, con seguridad, en donde quiere demostrar que ese espejo está maldito, que la han acompañado durante muchas generaciones, muertes muy extrañas, y hasta ahí puedo leer sin que en este caso destrozar la película y su final y lo que supone este espejo. La película está bien, no es un peliculón, se nota que es una película muy modesta de terror, que mezcla muy bien lo que son los cambios en el tiempo, tanto en el pasado y presente. No es, por así decirlo, una primera mitad en el pasado y otra en el presente, sino que va alternando, con lo cual te mantiene interesado en las dos tramas generales, pero es quizás de las más flojitas que he visto de este director. De hecho, bueno, hoy Iñaki no ha podido estar con nosotros, también le recomendé 2 películas. La que le recomendé a él es la siguiente película que haría él, que también la voy a recomendar y también está en Amazon Prime y que se llama Insomnia. Me pareció bastante mejor, pero es sobre todo porque es un director al que vale la pena seguir la pista. Creo que va a traer muchas películas y sobre todo creo que en Netflix, pero en este caso, aunque esta está en Amazon Prime, sobre todo en Netflix yo creo que lo está triunfando. Y la recomendaría, pues eso, si tenéis un ratito y os dan tan mal rollo los espejos como a Mónica y lo queréis pasar un poquito mal, pues tenéis los espejos, fantasmas, asesinatos y un misterio que se resuelve al final con un desenlace de esos que molan tanto en las pelis de miedo. Y por último, ahora ya le pasaría el turno a Tena, que como he dicho antes ha sido el alumno aventajado y se ha visto una tercera película más. Que ojo, Tena, de todo hay que decirte que yo me he visto hasta en el cine unas cuantas. Pero bueno, Tena, ¿cuál es la última película que has visto tú? Tú has visto muchas pelis, pero porque tú no eres el alumno aventajado, tú eres el profesor. Eso ya es un nivel más. Yo la tercera película que he visto, esta vez en Disney Plus, no en Prime, es Lo que la verdad esconde, una película de Harrison Ford y Michelle Pfeiffer del año 2000. Antes dije 99 hablando con vosotros, era 2000, me equivoqué antes. Y es más lo que se suele entender como una película para Halloween, una película de miedo. O sea, hay un fantasma y todo deriva de ahí. Es más ese tipo de peli. Pero dentro de ese tipo de película está bastante mejor que otras que he ido viendo otros años. Y para empezar ya, el reparto entre Harrison Ford y Michelle Pfeiffer ya está un escalón por encima de lo que tienen muchas pelis de terror. Y para seguir lo que es la trama está bastante bien llevada, no tiene varios giros de guión y no son, algunos sí que tienen un punto de predecible, pero están bastante bien llevados, hay un momento de sorpresa. Como pega sí que le pondría un par, o sea, no es tampoco un película perfecto porque tiene una sección, una secuencia básicamente en mitad de la película que es muy confusa en el primer momento, que luego te paras, vale, debe ser que ha pasado esto, pero en el momento estás viendo y dices, no entiendo por qué pasa esto, no está muy claro. Y luego hay un par de Deus Ex Machina que te quedas luego pensando y dices, ¿por qué esto estaba aquí? Qué casualidad más loca que esta persona en este momento haya visto esto en este sitio. Y sí que cantan un poco en un par de momentos. Pero en general, lo que es la peli me ha gustado, está entretenida. Sí que esta ya sí queda un poquito más detrás de las de antes. Igual Mónica, si se la ve, se la tiene que ver por la mañana y con la ventana abierta. Que tiene algún momentito así de tensión, de más que dar miedo, de verdad. Miedo de que luego te quedes rayado después de la peli. Es más miedo de ser que viene un jumpscare. Pero me lo como igual. Pero bueno, a mí la película en general para lo que es me ha gustado. No sé lo que digo, tampoco es un peliculón increíble, pero me ha gustado bastante. Bueno, y con esto estarían lo que ha sido la tortura que les he preparado a mis compañeros. Creo que han sobrevivido sin problemas. He mirado de seleccionar sobre todo películas de géneros distintos o bastante distintas. Y ahora, si os parece, para concluir, fuera de lo que es el ejercicio barra experimento que hemos preparado para Halloween, vamos a hablar
en este caso de una película que nos haya gustado, una anécdota sobre el cine de terror o sobre, o un poco por así decirlo, lo que queráis en cuanto a género de terror o que queráis comentar. Si os parece en este caso, primero Marlos y que comente qué plus o extra puede añadir a este terrorífico podcast. Bueno, en cuanto al tema de la película favorita, o sea, tengo que decir que a mí no me... o sea, este género no me apasiona especialmente, no sé, no es mi estilo, ¿no? Pero me gusta mucho el cine y al final, entre unas cosas y otras, por ejemplo, en fechas como esta, pues se presta mucho a ver este tipo de cine. Y por ejemplo, hace poco me vi la Hereditary, que esa la tenéis en Amazon Prime, de 2018, es la película, sí, de 2018. Y básicamente, o sea, la trama es a raíz de la muerte de la abuela dentro de, o sea, de una familia, pues empiezan a ocurrir una serie de desgracias que le afectan a toda la familia. Y no sé, la verdad la película es bastante macabra, tiene algunos momentos así un poco, no sé, un poco difíciles de mirar, seguro que para algunas personas, ¿no? Y eso, no sé, es un poco lenta la película en sí, pero al principio, pero cuando va entrando, la verdad, no sé, va mejorando la cosa, o sea, ya después va cambiando un poco. Vale, y por recomendar otra también, pues, no sé, por ejemplo, tendríamos Babadook, que está en Netflix desde 2014. Y básicamente a raíz de la muerte del padre de la familia, ¿no? Pues empiezan también a suceder cosas extrañas y el protagonista, bueno, por decirlo, bueno, el coprotagonista, por decirlo de alguna manera, que es el niño, empieza a raíz, todo viene a raíz de un cuento que tiene sobre un monstruo, bueno, sobre una criatura, ¿no? Pues empieza a manifestarse eso en su vida, en su día a día. Empieza a verlo, empieza a tener situaciones súper incómodas. La madre, pues, súper preocupada, tal y cual. Empieza, no sé, quiere acudir a especialistas, de todo el rollo. Y no sé, la verdad es súper intrigante y eso te mantiene en tensión hasta el último momento a ver qué es lo que va sucediendo. Bueno, y ya por recomendaros otra más. En este caso sería Calle Cloverfield 10, que la tenéis en Amazon Prime y es de 2016, ¿no? O sea, antes de nada quiero decir que esto se podría decir que forma parte de una trilogía. Lo que pasa, esta sería la segunda película. Lo que pasa es que también cada película no tiene prácticamente nada que ver con la otra. O sea, más allá de a lo mejor ciertos detalles, ciertas cosas. Así que realmente no tiene tampoco... esto no es una saga de películas, no sé, como lo habitual, ¿no? La primera es rollo más... no sé, un rollo documental. Bueno, no sé si es rollo documental, pero que está, la forma de cómo está grabado o de dónde están sacados, pues es un rollo muy distinto. O sea, recuerda a películas como La Bruja de Blair. Y esta no tiene, por ejemplo, esta que es la que más me gusta a mí, no tiene nada que ver con eso. O sea, a raíz de un accidente que sufre la protagonista, pues ella, después del accidente, se despierta en un... no sé lo que era, no sé si era una casa o un búnker, no recuerdo. Y se encuentra pues allí a una persona. Entonces esa persona le cuenta pues eso, que ocurrió un problema y que está todo muy mal fuera, ¿no? Y no pueden salir de la casa básicamente. O sea, ocurrió, o sea, un ataque, no sé si era terrorista, algo químico había pasado fuera y entonces por eso no podían salir. Entonces pues le vende durante toda la película le vende la moto sobre eso, le mete digamos ese miedo y no puede salir. Y claro, dentro de la casa se crean unas situaciones de lo más incómodas. Porque ella llega un momento que no se lo termina de creer y quiere irse, porque dice, este tío, ¿por qué coño me retiene aquí? O sea, se crea una dinámica, la verdad, de lo más, no sé, una tensión de lo más interesante. Y no sé, me gusta mucho. Bueno, y también para remarcar que el que la retiene ahí dentro es John Goodman, que a quien le guste el cine pues lo conocerán, o sea, es un actor bastante, o sea, ya mítico, digamos, de... Vale, yo quiero hablar de 3 películas. 2 las he visto, una no. Pero la tengo en mi lista de Netflix, entonces os la quiero comentar a ver si vosotros la habéis visto, qué os ha parecido, si luego queréis hablar de ella y tal. La primera película no está en ninguna plataforma que yo sepa, es Soy Leyenda, que yo no la considero exactamente de terror, pero hay mucha gente que sí, que te dice que es terror y ciencia ficción. La película es de 2007, perdón. Entonces va de un hombre que es médico y vive con su perro y en su ciudad es la única persona que está viva. Y todos los días manda una señal para intentar encontrar a más gente que esté viva
y así pues buscar mientras tanto una cura a la enfermedad que ha asolado la ciudad, que básicamente es como si fueran zombies. A mí no me da miedo, no me parece que sea de miedo, pero como está catalogada como tal y a mí la película me gustó, os la recomiendo. Y luego la otra película que sí que he visto se considera de comedia y terror, que es Bienvenidos a Zombieland, que seguro que la habéis visto. Esta sí es de 2009, está en Netflix y va de un grupo de 4 personas que se juntan y se dedican a matar zombies. Es bastante divertidilla, en mi opinión. Y luego la que no he visto es A Ciegas, que va de... tiene 2 años, creo. Está en Netflix. Y va de que ha habido una presencia que ha hecho que la mayoría de la humanidad se suicide y una madre con sus 2 hijos están buscando un lugar seguro. Entonces, se supone que da bastante miedo. Cuando vea la película podré decir si da miedo o no. Yo quiero también recomendar 3 películas. En realidad son 2 películas que tratan básicamente lo mismo. Mis películas también van a ser de comedia, de terror, ¿vale? Las 2 primeras que quiero recomendar son La niñera, de Babysitter. Básicamente va de terror adolescente. Es una comedia. A mí por lo menos me dio risa. No es que sea la mejor película del mundo, pero va de una secta satánica y de una niñera. Como dice el título. Yo creo que la segunda película está mejor que la primera por el plot twist que hay, que no voy a hacer spoiler, pero tiene que ver con uno de los personajes de la primera película. Y todos ellos han hecho un pacto con el demonio, para conseguir algo de él. Entonces están intentando sacrificar al protagonista. Y ahí de eso tratan las 2 películas. Más o menos. La otra que quiero recomendar es de zombies, pero del tipo de zombies que a mí me gustan. No sé si sería terror, pero es de zombies. También es una comedia, se llama Juan de los Muertos. Es cubana. Esa no sé dónde está. Por cierto, La niñera está en Netflix. Juan de los Muertos no sé dónde está. Yo la vi en la televisión, me parece que en la 1. Y es una comedia cubana de zombies. Es muy graciosa porque trata de un protagonista que haga lo que haga, se busca la vida. Entonces cuando hay un apocalipsis zombie, él abre una agencia y su saludo es: Juan de los Muertos, matamos a tus seres queridos. Y la recomiendo mucho. Pues yo, ya que estáis diciendo 3, voy a decir también 3. En este caso, sí que voy a poner una de mis favoritas, que es un poco trampa porque son 2. Esa me la voy a guardar para el final. Y voy a empezar. Y luego 2 películas, una que yo consideraría de culto. Una que, si a día de hoy no es de culto, creo que con el tiempo lo será. Y otra que sí que es de culto como tal, que es con la que voy a empezar. La primera que voy a recomendar es La cabaña en el bosque, ¿vale? Es una película guionizada por Joss Whedon, de la cual cuanto menos se sabe es mejor, porque es una película que según vas viendo te va dejando un poquito más el culo torcido. Voy a intentar hacer la sinopsis más escueta posible, pero son básicamente 5 jóvenes que se van a una cabaña en el bosque y empiezan a pasarle muchas cosas extrañas, mientras paralelamente está ocurriendo algo que no voy a decir, que no entiendes por qué está pasando, te están sacando esas tomas, y al final el resultado es maravilloso, con un cameo que tampoco voy a decir, que es muy sorprendente y agradable de ver, y que mola muchísimo porque es la típica película homenaje al cine de terror, en donde se recogen todos los tópicos, ya sea de slashers, cines de zombies, fantasmas, con un misterio y una cosa al final muy sorprendente y original, y por eso de hecho es considerada una película de culto y es lo que hace que sea aún maravillosa. En su caso, comentar que está Chris Hemsworth, bastante jovencito, que es la cara igual más reconocible fuera del cameo que encontramos al final de la película. Y la recomiendo muchísimo. Por desgracia es una película que no está en plataformas. Me he comprobado por si acaso, solo es de alquiler de pago. Pero que si podéis descargar y os gusta el cine de terror y
queréis ver una película con muchísimo cariño y eso, llena de tópicos, pero que te hace que sea divertidísima, sobre todo no creo que se pueda decir que es tampoco una película terrorífica, es más graciosa que otra cosa, pero es un homenaje al cine de terror brutal. La segunda película que voy a recomendar es seguramente la película de terror que más me ha gustado este año y que he visto, porque me ha sorprendido muchísimo. Ya no está en cines, de hecho es una pena porque así fue un castañazo en taquilla impresionante. En breve estará en HBO Max, me consta que en Estados Unidos ya está en HBO Max, y es Maligno, ¿vale? Dirigida por James Wan. Si antes comenté que Mike Flanagan era uno de esos grandes directores del cine de terror, el otro es James Wan, que al que no lo sepa, director de Saw, Insidious, Expediente Warren, es decir, un tío que en cuanto al género de terror, pues tiene un poquito mi seguro. ¿Qué pasa? El tema de Maligno, que es una película que se consideraría, igual si no googleáis, estoy por si no sabéis, se consideraría cine giallo, ¿vale? Que es el cine de terror italiano de los 80. Es una película que cuando se promocionaba a nivel trailers, y creo que seguirán los trailers a día de hoy, de hecho recomiendo muchísimo ver el tráiler antes de ver la película, te sorprende enormemente, ya desde los créditos. Por así decirlo, tú entiendes que vas a ver una película de fantasmas, de posesiones, algo extraño, pero al final cuando empiezan los créditos y te empieza a sonar una música muy del estilo de Saw, dices, ¿qué es esto? No me pega, no parece nada lo que me prometían en los trailers, y eso me parece maravilloso, que yo fuera engañado al cine y al final descubrir lo que pasa en la película, que es que, como digo, te deja el culo torcido. Hace que para mí, que te tengo que avisar que es una película que desde luego o amarás o odiarás. En mi caso me pareció lo segundo, pero sobre todo porque me sorprendió muchísimo y que la recomiendo muchísimo porque es divertida, entretenida, un baño de sangre de esos que disfrutas, los que disfrutamos del cine de terror antiguo de los 90, de los 80, que crecimos con Freddy, Jason y este tipo de personajes. Se crea un nuevo personaje de terror que mola muchísimo y la verdad, como digo, me imagino que en breve estará en HBO Max. Si podéis, no perdáis el gusto de disfrutarla. Y la que voy a comentar como no favorita como tal, pero sí que es una película que le tengo muchísimo cariño, y que es un poco trampa porque son dos, sería It capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué voy a recomendar It? Porque realmente es una película que en el cine la primera parte la vi 2 veces, de hecho. El libro me lo he leído 2 veces, y el que lea Stephen King sabe que es un troncho de libro de 1000 y pico páginas, y que disfruté en su momento como buen hijo de los 80 de esa miniserie que salió en televisión con un Pennywise que era Tim Curry, y me encanta. O sea, a mí, sobre todo el capítulo 1, es una película que me encanta. Está muy bien montada en cuanto a 2 partes en la que están ellos como niños y ellos como adultos, que funcionan perfectamente, que respetan mucho más lo que es el libro del propio Stephen King, lo que es la película antigua, la miniserie, creo que son 4 horas si queréis verla, es un poco paliza porque era una miniserie planteada creo en 4 capítulos, o en 2, no recuerdo muy bien, pero que me encanta, me encanta, y sobre todo esa primera parte con ese look. Bueno, la película en este caso la modifican en lo que es la línea temporal, en los libros es en los 60, aquí te lo pasan a los 80, pero me parece una película maravillosa de gozar, en donde tienes un villano como es Pennywise, que los payasos creo que son de esos oficios que más problemas igual han tenido para los niños. Es que yo creo que habrá a partes iguales gente que los disfrutará, gente que los temerá, y en este caso el actor que interpreta a uno de los hermanos Skarsgård, a Pennywise, lo hace genial. De hecho, buscas vídeos donde hace el casting y ves que las caras que las pone el tío, tiene la capacidad de mirar a Cuenca con un ojo y el otro directamente a ti, y es terrorífico, y me parece una película muy recomendable. Creo que está en este caso, si no recuerdo más, en HBO, lo que no recuerdo es ahora ya me saldrá, si con HBO Max la han pasado, si no, casi seguro, creo que está en HBO Max, lo hablo de cabeza. Pero bueno, la recomiendo muchísimo, por ser una adaptación de uno de los mejores escritores en cuanto a cine de terror, y por ser una grandiosa adaptación.
A ver, yo mis recomendaciones voy a empezar por una que seguramente ya ha visto todo el mundo, en realidad, pero bueno, es un clásico ya, que es El silencio de los corderos, del 91, Anthony Hopkins, Jodie Foster, la ha visto prácticamente todo el mundo, no creo que haya mucho que explicar, en realidad, un psicópata, canibalismo, investigación sobre asesinatos, y me la vi, y tenía yo creo que 14, 15 años cuando la vi. Y me gustó bastante. Recuerdo que después de verla lo primero que dije fue, es como un capítulo de Mentes Criminales, pero mucho mejor hecho. Esto está bien de verdad. Y lo tenéis en Prime Video por si alguien no la ha visto. Pero bueno, es una película que prácticamente todo el mundo ya la ha visto, pero eso, si te gusta el género de terror, esta te la tienes que ver, evidentemente. Luego, otra a recomendar. Otra que me gustó mucho también tenía, creo que la misma edad, porque creo que la vi el mismo verano que nos dio por ver después de comer pelis de terror. Es Insidious, que es de 2010, más de terror de fantasmas y cosas así. Sí que esa, de todas las pelis que he visto, igual esa sí que da un poco, sí que ya es de terror de verdad, sí que da mal rollo. Y lo que pasa es que también tengo que reconocer que eso, la vi hace mucho, en verano, no me acuerdo de mucho, pero lo poco que me acuerdo es que me había encantado. A mí y a todos los que la vimos ese día. Nos había encantado todo Es que tampoco quiero explicar porque evidentemente no voy a hacer spoilers de la película. Pero tenía... Era interesante, ibas descubriendo cosas. Hay un punto concreto de la película que mi hermana lo tiene grabado en la mente, en la cabeza, y yo creo que hay un par de escenas de esa película que la mayor parte de la gente que las ha visto las tiene grabadas y se acuerda de esa escena siempre que se acuerda de la película. Así que es otra que recomiendo muchísimo, Insidious, que está en Netflix, creo, de 2010. Y luego ya por recomendar una más así, como antes ya recomendó Mónica, una que no es de terror, porque yo creo que lo de Soy Leyenda, meterlo en género de terror es ir un poquito de refilón, un poco demasiado. Pues yo voy a recomendar otra que para mí tampoco es de terror, pero para la mayoría de la gente dice que sí se puede considerar de terror, que es Alien, el octavo pasajero. Que para mí, terror es de tensión. Y evidentemente es un peliculón que tienes que recomendar tanto si estás hablando de ciencia ficción, como si estás hablando de terror, como si estás hablando de thriller, como si estás hablando de prácticamente un montón de cosas. Y pues es que no hay mucho que decir de esa película porque, o sea, sí hay que decir, pero es que lo suyo es verla. Es una película también que del 79, creo, que prácticamente ya la ha visto todo el mundo. Creo que está en Disney Plus, además, porque desde que metieron todo lo de Fox, metieron un montón de cosas, y creo que esta también metieron las de Alien, la saga entera, pero bueno, la buena la primera, y la segunda luego si quieres también. Las demás ya no hace falta que te las veas. Y yo creo que hasta ahí estaría, porque lo único que se me ocurre es decir que yo la que estoy pensando en verme ahora es la de Get Out, que de 2017, que me la recomendó un compañero del trabajo. Me ha insistido mucho en que es muy buena, entonces ya veré. Lo que pasa es que está en Apple TV, pensaba que estaba en Prime, pero está en Apple TV, así que no sé cómo voy a hacer para verme. Y más o menos hasta ahí estaría mi batería de películas. Pues con esto sería el repaso de lo que había sugerido, de lo que sugerís, y no sé si queréis, para concluir un poco, comentar alguna cosilla más de experiencias, pues si queréis recomendar algún libro, algún disfraz que no sea del juego del calamar, o si queréis un videojuego o alguna cosilla. Yo, por mi parte, en cuanto a videojuegos igual de terror, estoy pensando, recomendaría en breve. Se está replanteando un remake de Dead Space. Si no habéis jugado al Dead Space, os lo recomiendo. Es un juego de terror en el espacio que me viene un poco muy bien a lo que ha dicho Tena de que Alien no es de miedo, cuando sí que es terrorífica. Tío, Alien, el octavo pasajero, que tenía la coletilla, básicamente decir, en el espacio nadie te oirá gritar. En cuanto a terror de lo que es espacial, y ahora, por ejemplo, estoy jugando un clásico de la Xbox 360, que es el Alan Wake, que si bien no es terrorífico, sí que tiene una narrativa muy interesante en cuanto a historia de terror. Es muy novela de Stephen King, de un escritor que crisis, que incluso podría recordar al libro, creo que se llamaba Las dos mitades, o la mitad oscura, creo que se llamaba, de Stephen King. Y por último, recomendar, en cuanto a libro, mi saga favorita de terror, que es de Stephen King, obviamente,
que es La Torre Oscura, que tuvo una pésima adaptación en el cine, horrorosa, no la recomiendo para nada, y que es una saga que, si no recuerdo mal, eran 7 libros y que alguno de ellos me he llegado a leer hasta 4 veces. O sea, me parecía brutal la historia de Roland de Gilead, un pistolero luchando contra el mal y aguantando para el tema de proteger lo que es la Torre Oscura, y es una épica brutal. Pero bueno, Stephen King como tal me gusta muchísimo, así que no sé si vosotros queréis recomendar alguna cosilla. Yo estaba pensando en un libro, es que me acabo de acordar ahora, no me acordaba. Se llama El Príncipe y la Niebla, ¿vale? Lo leí, creo que tenía yo 13 años o algo así, nos lo habían mandado a leer en el cole. De esto que el profesor está harto de que los niños no se lean los libros que se recomiendan habitualmente, entonces decide cambiar y coger libros un poco más peculiares. Entonces, pues por lo menos habrá un grupo de niños que sí que se animen a leerlo. Y este era El Príncipe de la Niebla, es de terror. Había varios de clase que se les ocurrió leérselo por la noche y sí que llegaron acojonados a clase al día siguiente. Mi madre se puso a leérselo un día por la noche y al día siguiente me devolvió el libro diciéndome: mira niño, yo no sé cómo puedes leer todo esto por la noche, no hay quien lo lea. Y recuerdo que era un muy buen libro, no quiero destripar nada del libro, tampoco me acuerdo de esa, no quiero decir nada porque como no lo tengo reciente, no sé qué partes que diría de la sinopsis serían spoilers y cuáles no. Entonces prefiero no arriesgarme y no decir nada. Pero el libro además es cortito, más o menos cortito, se lee rápido. El Príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón. Y en cuanto a libros, yo básicamente eso. Y luego, en videojuegos, lo lógico sería recomendar Resident Evil, ¿no? Ya que estamos, que es típico, zombies, juegos de terror de toda la vida. Pero teniendo en cuenta que yo solamente me he jugado el Resident Evil 2 Remake, soy una vergüenza en ese sentido. No podría recomendarlo. Que evidentemente os lo recomiendo. Pero también os quiero hacer primero una anti-recomendación en videojuegos. Y es que no juguéis Outlast 2, ¿vale? El 1, sí. El 2, ni de coña. Es muy malo. El 2 es malísimo, para empezar. Y luego, si queréis jugar algo con temática terrorífica, pero que no de miedo, sino que simplemente os lo paséis de puta madre, jugad a Doom. Sé que parece que no viene muy a cuento, pero temática demonios, jugad al Doom. Ya sea al original del 93, que lo tenéis en la Play por 5 pavos, o a los recientes, al Doom 2016 y al Eternal. Son juegazos, te lo pasas pipa. Y básicamente voy a dejar ahí la recomendación random. Pues totalmente de acuerdo con Tina, o sea, todo lo que ha dicho, vamos, son juegazos, la verdad. O sea, no hay ninguna objeción, la verdad. De hecho, volviendo un poco con lo que yo iba a recomendar, justamente uno de ellos iba a ser el Outlast. O sea, que a raíz, o sea, todo esto a raíz del éxito, digamos, de películas como Red o similares, pues es ese rollo. O sea, el personaje que va con cámara, tiene que huir, tal y cual, y se crea así no sé, muy interesante para su época, la verdad. Luego llegó el 2 y, como bien ha dicho, pues bueno, ya está. Pasó lo que pasó, no hay por dónde. Después, por eso, por decir otro, por ejemplo, también, no sé, ya que habéis recomendado antes a Alien como película, el videojuego de Alien Isolation, eso es obligatorio, hay que jugarlo, o sea, es obligatorio. O sea, es una maravilla, o sea, la tensión que se vive y lo bien que está hecho todo el tema del Alien y todo. No sé, es maravilloso, la verdad. Y ya, bueno, para acabar, o sea, esto es muy típico, la verdad. Incluso para mucha gente no dará ningún tipo de terror ni nada, porque al final la saga ha ido decayendo y bueno, y ha pasado por muchas etapas, digamos. Pero Resident Evil. O sea, y de hecho, no sé, volviendo otra vez al tema de lo, o sea, a lo de antes, por ejemplo, el Resident Evil 7, con toda la inspiración que saca, por ejemplo, de películas como La Matanza de Texas y similares, pues, no sé, es muy interesante. O sea, si por recomendar así algunos, o sea, en concreto de la saga, ese la verdad es bastante disfrutable. Pues yo os quería recomendar una serie que otra vez no es de terror en sí, es thriller, es Parot, ¿vale? Es una serie española, la tenéis en Prime Video y va de que en España en 2013 se anuló la doctrina Parot, que por esta razón más de 100 presos son excarcelados. Entonces, esto pues es una premisa real, ¿no? Pero después continúa
con lo que han inventado para la serie, que es que hay una persona que se está tomando la justicia por su mano y se dedica a matar a esta gente que son asesinos, violadores, terroristas. Bueno, pues un conjunto de gente que les cayeron más de 20 años de prisión, pero solo podían estar 20 debido a la doctrina Parot. Entonces, la verdad es que sí que tiene una escena que a mí me hizo pegar un bote, pero generalmente es un thriller. Y es muy interesante porque sigue la vida de una policía que fue víctima de violación de uno de los personajes que son escarcelados. Y es su dualidad de soy una víctima y por lo tanto yo pienso que esta persona merece estar en la cárcel, pero como policía ahora le tengo que proteger y no dejar que sea asesinado, porque obviamente está en la lista de personas que el asesino quiere eliminar. Y bueno, a ella le pasan una serie de cosas que es realmente lo que te puede llegar a dar más miedo de la serie en sí, pero no os lo quiero explicar sin haceros spoiler. Y después os quería recomendar una saga, que es la saga John Cleaver. Son 6 libros. El primero es No soy un serial killer, que tenéis la película también en Prime Video, pero es la única que tiene película. Y va de un chico que tiene 15 años y es diagnosticado de sociopatía. Entonces él sabe que tiene todas las papeletas para convertirse en un asesino en serie y básicamente son las reglas que él se ha puesto para no convertirse en un asesino. ¿Qué pasa? Que aparece un asesino en serie en su pueblo y es todo lo que él hace para matar a este asesino, que después, bueno, descubre que es un ser paranormal, y a partir de eso tenemos una saga de 6 libros en la que él se dedica a cazar demonios. Y creo que la verdad es que es bastante interesante. Miedo, a mí no me dio miedo, porque si no, no me lo habría leído. Pero está muy bien y lo recomiendo mucho. Vale, pues yo quisiera recomendar un libro que yo creo que a Gon le tiene que gustar muchísimo, porque literalmente es un homenaje a Stephen King. Se llama El Club de los Lectores Criminales. Es de Carlos García Miranda. Y a mí me gustaría que buscarais su portada porque es maravillosa. Es una pluma, pero por la parte de abajo es un cuchillo. Y es genial. Es minimalista, pero minimalista que es preciosa. Literalmente su portada pone: leer sus libros es terrorífico, vivir sus misterios es mortal. Bueno, pues ocurre todo en la Universidad Complutense de Madrid. Hay un grupo de alumnos universitarios que hacen un club de lectura, pero enfocado a Stephen King, ¿no? Y ocurre algo, un asesinato, que presencian todos. Y a partir de ahí va desarrollando la historia de miedo. No tiene nada paranormal, es todo una serie de un asesino que va en contra de esos chavales porque han visto el asesinato. Entonces, de eso va el libro. El final no me lo esperaba, la verdad es que deja muy mal cuerpo de lo bueno que es, de lo bien argumentado que está, cómo narrar la historia y tal. Y yo ese libro recomiendo muchísimo porque encima es cortito, al menos a mí se me hizo cortito, y en una tarde o así lo tienes leído. Otra cosa, yo esta serie no me la he terminado, pero porque yo en su momento no la vi cuando estaba doblada, estaba en inglés todavía. Y es Scream Queens, que también sucede en una universidad americana. Y está gracioso porque el asesino es como el típico disfrazado. Y está bastante chula. Bueno, y con esto y creo que vamos a hacer, si eso y os parece, y ya vamos finiquitando lo que sería una ronda relámpago, porque yo creo que igual mientras estábamos escuchándonos entre nosotros se nos ha ocurrido alguna cosa, al menos a mí me ha pasado, y no quería dejar de recomendar tanto, porque claro, hemos hablado de cines, de videojuegos, pero por ejemplo se me ha olvidado comentar cómic, y en cómic quería recomendar tanto a Junji Ito, que es un mangaka de terror, sobre todo destacaría Uzumaki o Tomi, que es su primera historia,
También quisiera recomendar Museum, que es así un poco rollo Seven, que está muy chulo, son 3 tomitos y es conclusivo, con lo cual está muy bien. Y como me flipa mucho Stephen King, pues no quería tampoco dejar de comentar Lock and Key, que también podéis encontrar en serie en Netflix, se acaba de estrenar la 2ª temporada, pero sobre todo el cómic, que en este caso Joe Hill es el hijo de Stephen King y quiere seguir a su padre en cuanto a tema y género. Y la verdad, recomiendo muchísimo el cómic y la serie. Bueno, la primera temporada me gustó mucho. Empecé ayer la segunda, no sé si seguirá manteniendo el nivel. Y quería comentar eso, esos dos cómics, perdón, esos 3 cómics. Y en cuanto a serie, quería comentar también una que está en Netflix, se llama Misa de Medianoche. Yo en mi línea de estilo de Stephen King, es un muy Stephen King. No quiero decir exactamente a qué libro en concreto me recuerda de él porque fastidiaría un poco la sorpresa, pero es una miniserie conclusiva, quizá un poquito a lo lenta para el público habitual, pero que cuenta una historia de terror. Yo creo que incluso Mónica la podría ver porque dentro de lo que es terror, se hace bastante soportable. Y sobre videojuegos clásicos como Silent Hill 2, que no hemos comentado nada de Silent Hill 2 y de cuanto que me encantaría ver un Silent Hill de nueva generación, porque a mí los juegos de terror me flipan mucho y me encantaría volver a disfrutar de lo que es un Silent Hill, como Dios manda, porque eran unos juegos que tanto en banda sonora como historia y ambientación, yo recuerdo que me ponían el culo apretadito. No sé si vosotros queréis comentar algo en esta ronda relámpago. Yo sí. No sé si habéis visto la serie de Aníbal. Es una serie que me da rabia que la cancelaran porque la quería ver y no la voy a poder ver entera porque está cancelada. Si alguno la ha visto y me quiere decir su opinión, le voy a querer un montón. Es thriller, no terror como tal. Esta Aníbal lo que es precuela del Silencio de los Corderos. Sí. Que es comentado. Yo no la he visto. No sé cómo está del nivel. Yo sí que he visto de precuela Bates Motel, que es precuela de Psicosis, que también recomiendo. Lo que pasa es que son varias temporadas, igual entiendo que es algo que puede dar mucha pereza. Sí, lo que pasa es que me llama porque, claro, el cast es muy bueno, porque como son Mads Mikkelsen y Hugh Dancy, que me gustan mucho los 2 actores, buena pinta tiene. Pero claro, la cancelaron, no sé qué hacer, solo tiene 3 temporadas. No la ha visto nadie, ¿no? No. Vale. No podemos ayudarte. Yo, si queréis, añado algo más. Sí, si quieres añadir. También se me olvidó decir la película que hace poco, bueno, hace nada que dije las películas que yo pensaba que eran recomendables, pero se me olvidó decir esta, no sé por qué. Feliz día de tu muerte. Un día de la marmota, pero terrorífico. La protagonista tiene un cumpleaños, a ella no le gusta cumplir años porque comparte cumpleaños con una persona especial para ella que ya no está. No voy a decir qué. Y ella revive su muerte en su cumpleaños todo el tiempo, hasta que consigue pillar al asesino. Es recomendable, no es la mejor película de la historia, pero se pasa un buen rato. Y tiene segunda parte, yo no me la he visto todavía. Es de Netflix y la recomiendo. Y una película que yo quisiera ver, pero aún no he visto, es Hereditary, que está en Prime Video. ¿Sí? Y nada, eso es mi ronda relámpago. Pues yo, ya puestos, un juego más que se me quedó sin mencionar, que me acuerdo después. Murder Soul Suspect, que es un juego de un policía al que lo matan y estando ya muerto tiene todavía que terminar de resolver un caso, interactúa con mediums, con otros muertos. No es un juego muy de acción ni nada de eso, pero la historia está muy interesante y me gustó. Además, cuando lo cogí por 2 euros, estaba rebajado. Me dijo un amigo, por 2 euros te lo coges ya, ese juego te lo tienes que jugar. Y la verdad es que me gustó bastante. Y luego, hablando de cosas que queremos ver, una peli que tenía que haber salido este mes y la retrasaron para el 19 de noviembre, creo que es Last Night in Soho, que a mí me tiene buena pinta y dicen que la segunda parte de la película tiene bastante rollo peli de terror. Así que yo creo que me voy a plantar en el cine cuando salga, a ver qué tal. Y bueno, para acabar, no sé, volviendo otra vez, digamos, al tema de videojuegos, no sé, este es un poco más desconocido, pero bueno, quizá alguno lo conozca, que es el The Forest, que básicamente, o sea, es un juego de supervivencia, que la premisa es muy rollo perdido, en el sentido de que típica gente va en un avión, se estrella en una isla, ¿no? Y hay un montón de cosas paranormales en esa isla. Lo que pasa es que meten el rollo de supervivencia, puedes craftear una infinidad de cosas. También se puede jugar
en multiplayer y no sé, es muy divertido, muy interesante, la verdad. Aunque también está optimizado un poco como el culo, la verdad, así que da pie a muchos bugs y a algunas cosas curiosas. Y bueno, ya otra cosa más, ya para acabar, este seguro que lo conoce todo el mundo porque es súper conocido, o sea, que sería el Until Dawn, que no sé, no es mi tipo de videojuego, pero bueno, es un videojuego que me ha gustado mucho, pues es rollo aventura gráfica, no sé, como pueden ser los juegos de Quantic Dream, que esos también los conoceréis mucho, juegos como Detroit, ¿no? Pues bueno, el caso de Until Dawn es un slasher, o sea, slasher con adolescentes y ya sabes, ya si quien sepa que va el género, pues ya sabe que es una carnicería y mm, sí, sí, una carnicería básicamente, pasa de todo, no sé. Es curioso, la verdad, es entretenido. Además, si no recuerdo mal, Until Dawn pertenecía a una especie de saga de juegos con temática de terror que están sacando los mismos desarrolladores. No son los mismos desarrolladores, pero no está dentro de lo que es de Dark Anthology. O sea, de Ah, Dark vale. No sé, Anthology es Man of Medan, House of Ashes, que ha salido ahora, y ¿Mm? el anterior era, que se me ha ido el nombre, era de un pueblo maldito, Little ¿Blast and Hope. Blue? Little Hope. Sí, esas son trilogía, creo que van a sacar hasta 8 juegos, que son Sí, la películas idea era sacar interactivas. bastantes. Sí, en total, el, si no recuerdo mal, eran 8. el de Medium no es de esa gente, ¿no? O sea que No, no recuerdo. Medium es de Bluebird Team, que es el de Layers of Fear, Sí, de Observer y todo. Y si no recuerdo, sí, es Layers of Fear del proyecto de la Bruja de Blair y en este caso de Observer. Al final han salido los 4 juegos. Sí, no, al final sí, yo de hecho de estos de terror, entre comillas, tengo de Observer precintado esperando para cuando acabe Alan Wake de sacarlo, retomarlo, con lo cual tengo curiosidad porque es el primer juego, o sea, conozco Bluebird Team, pero no he jugado ninguno de ellos y tengo ganas de probar a ver qué tal está. Pues con esto yo creo que ya, si podéis dormir esta noche y si habéis sacado algo eh, interesante de este podcast, espero que paséis una terrorífica noche, un terrorífico Halloween. No sé si el año que viene repetiremos este tipo de especial, si volvemos a repetir. Si os gusta, ya sabéis, espero que compartáis, habláis y comentéis a vuestros amigos y enemigos en nuestro podcast. Recordad que tenéis en este caso los enlaces de donde podéis encontrarnos tanto en Twitter, Discord, por si queréis hablar con nosotros o comentar sobre vuestras cosas favoritas. Y nos vemos en el siguiente podcast, seguramente mucho menos terrorífico. Un abrazo para todo y muchos gritos. Adiós. Que vaya bien, adiós. chao. Ahora se acabó. Disfruten Halloween.